Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar en sintonía en este Facebook Live, mecanismo que utilizamos para hablarle de frente y con la verdad al pueblo puertorriqueño, sin intermediarios, sin líneas editoriales, sin estar a la merced de que uno tenga que pagar una pauta o un anuncio en un medio comercial. Y durante las pasadas semanas yo les he ido planteando sobre un grupo de intocables que, independientemente de quién esté en el poder, lo de ellos está resuelto, lo de ellos está protegido, y utilizan su acceso, utilizan su poder para mantener sus privilegios mientras le piden sacrificios adicionales al resto del pueblo puertorriqueño. Y en tiempos recientes lo hemos visto desde aquellos que están en firmas de cabildero a otros como los exsecretarios de justicia que le dan trato preferencial cuando violentan la ley y van ante los tribunales. Pero hay un componente de ese grupo de intocables, de ese bloque de poder que se protege entre ellos, que no a muchas personas les gusta mencionarlo, y yo he tenido que hacerlo una y otra vez en este y otros espacios, que son los medios de comunicación, cuyos intereses económicos están alineados precisamente con ese grupo de privilegiados y utilizan sus periódicos, sus estaciones de televisión, sus estaciones de radio para proteger sus intereses, para adelantar la imagen de los políticos que les sirven a lo que ellos entienden que es correcto, y en lo opuesto, para en algunos casos afectar la imagen, en otros casos invisibilizar a los políticos que les señalan, a los políticos que no se entregan a esos intereses económicos. Y yo quería hablarle en un ejemplo muy particular, muy breve, muy directo. Como algunos de ustedes saben, hace ya cerca de 2 meses, un ciudadano de nombre Jorge Helguera radicó una querella en mi contra en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Y según la querella presentada en mi contra, se plantea que yo difamé a este individuo en la medida en que hice unos señalamientos sobre la compañía de publicidad COI, el publicista Edwin Miranda y la colaboración del señor Helguera con esta empresa, colaboración que presenté documentación en donde el propio Helguera hace aseveraciones de que colabora con la compañía COI América o colaboró en algún momento. Curiosamente, esa querella fue reseñada por múltiples medios de comunicación, pero me concentro en uno muy particular. La familia Ferrer Rangel es una de las familias más ricas y poderosas de todo Puerto Rico. Entre sus empresas se encuentra GFR Media, que son a su vez dueños del Primera Hora, del Nuevo Día, de Índice, y otras empresas que tienen son dueños de otros periódicos regionales, y otras empresas que tienen son dueños de otros intereses económicos, desde lo que tiene que ver con el mercado de las bienes raíces y otras áreas. Y yo he sido crítico en el señalamiento a varias de estas empresas, particularmente en lo que tiene que ver con el Nuevo Día y Primera Hora, en la medida en que despidieron empleados y le aplicaron su versión de la deforma laboral que yo combatí en la Asamblea Legislativa y que estas personas le aplicaron a sus empleados. Y yo fui muy crítico de eso. Y también señalé a esta familia cuando en su periódico reseñan noticias como, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los bonos del gobierno de Puerto Rico, particularmente los bonos de Cofina, y no le dicen a sus lectores que ellos, por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2016, eran dueños de bonos del gobierno de Puerto Rico, particularmente de Cofina. Y cuando ellos reportan que se está llegando a un acuerdo positivo, según ellos, entre el gobierno de Puerto Rico y los bonistas de Cofina, no le dicen a sus lectores que ellos también son bonistas de Cofina y por consiguiente se beneficiarían de ese acuerdo. Y en tiempos recientes publicamos un video donde utilizamos el mismo concepto que utiliza el Nuevo Día, de darle la importancia a las preguntas que hagan el pueblo puertorriqueño sobre qué es la auditoría de la deuda, sobre qué es Bitcoin, sobre qué son un sinnúmero de temas que pueden estar sin duda alguna en
la mente de los puertorriqueños, pero cambiamos las preguntas y le hacemos preguntas a El Nuevo Día, le hacemos preguntas al Grupo Ferrer Rangel, dueños del Nuevo Día, y le preguntamos cuáles son sus intereses económicos y por qué no se los divulgan al pueblo puertorriqueño. Le preguntamos si ellos son bonistas y por qué no se lo dicen al pueblo puertorriqueño. Le preguntamos cuánto de los contratos de publicidad que tiene la empresa COI, por ejemplo, del publicista Edwin Miranda, que tienen 31 millones de dólares en lo que va de cuatrienio, ¿cuánto de eso termina en los bolsillos de los dueños del periódico El Nuevo Día en la compra de anuncios y pautas en su periódico? Y le hicimos las preguntas que el pueblo puertorriqueño quiere hacerle a esta empresa. Y lo que ocurre, tanto en este caso como en muchos otros, cuando uno enfrenta a estos intereses económicos, cuando uno enfrenta a este grupo de intocables, cuando uno atenta contra este bloque de poder, es que no se quedan de brazos cruzados, es que buscan emprenderla contra aquellos que le cuestionan, es que buscan sacrificar la imagen o empañar la imagen o confundir al pueblo puertorriqueño de aquellos que los tiran al medio. Y en mi caso, que me he atrevido a hablar de frente y sin miedo sobre los conflictos de intereses del Grupo Ferrer Rangel, del periódico El Nuevo Día, del periódico Primera Hora, por ejemplo, miren lo que ha ocurrido en este contexto de la querella del señor Jorge Helguera. El 25 de junio, El Nuevo Día, en este caso Primera Hora, publica una noticia en su versión digital titulada Ciudadano radica querella ética contra Manuel Natal. 1. 2. El 30 de julio, titular, Natal tiene más tiempo para responder. En la edición impresa del Nuevo Día a media página. ¿Usted sabe cuánto cuesta media página en el Nuevo Día? Eso fue lo que me dedicaron para la noticia que habían ya reseñado en Primera Hora. Ahora el único elemento adicional que traen es que yo solicité una prórroga en el término que se me concede para contestar, la cual me fue concedida y ahora tengo un tiempito adicional para contestar. Eso fue lo único que cambió de la noticia del 25 de junio, pero el Nuevo Día entendió que ameritaba media página en su edición impresa, que de paso es el periódico que más se ve en todo Puerto Rico. El 11 de agosto, escasamente menos de 2 semanas después, titular del Nuevo Día, publicado en su edición impresa, Natal contesta una querella en su contra, o Natal contesta querella en su contra. Media página o 3/4 de página, edición impresa del Nuevo Día. ¿Sabe cuánto cuesta eso? Para decir que yo había contestado la querella, que 12 días antes habían publicado que yo había pedido tiempo adicional, que un mes antes habían publicado que me habían radicado. No hay nada adicional, no hay ninguna información importante, es el mismo señalamiento en 3 noticias distintas. Curiosamente pasó algo. El 6 de septiembre yo recibí esta carta del presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, la cual publiqué inmediatamente en mis redes sociales, donde se me informaba que la Comisión de Ética había evaluado la querella en mi contra y había decidido desestimar la querella al amparo del artículo 16C, inciso 6 del Código de Ética de la Cámara de Representantes y el artículo 6.5, inciso 6 del reglamento de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. En arroz y habichuela, ¿usted sabe qué significa eso? Que la Comisión de Ética evaluó la querella, que entró en los méritos de la querella y que desestimó la querella por entender que era frívola o falta de fundamentos. 6 de septiembre del 2018. Han pasado 5 días desde eso. ¿Usted sabe quién no ha publicado absolutamente nada en cuanto a la desestimación de esta querella? El Nuevo Día y Primera Hora. El Nuevo Día y Primera Hora, que pudieron publicar 3 noticias distintas reseñando exactamente lo mismo, pero cuando la querella se ha concluido, cuando se ha determinado que no había causa ninguna para la querella en mi contra, que tenía que ser desestimada porque era frívola, porque era falta de argumento, ese mismo periódico que usted quizás lo leyó y dijo, caramba, ese Natal, mira para allá,
qué malo es ese muchachito porque mira cómo le radican querella. Ese mismo periódico no le dijo que la querella que le habían dicho 1, 2 y 3 veces que había en mi contra no prosperó, que había sido desestimada. ¿Y por qué usted cree que ocurre eso? Porque el bloque de poder se protege, porque a las personas que lo señalamos hay que buscar la forma de silenciarnos. Y se hace de distintas maneras, se hace desacreditándonos o se hace invisibilizándonos. Y si usted va al periódico El Nuevo Día, si usted va al periódico El Primera Hora y evalúa en las ediciones impresas del pasado año y medio, que han publicado sobre mi persona, el 90 y pico % de las ocasiones, cuando han publicado, porque en la mayoría de casos no publican nada, cuando han publicado han sido cosas negativas. Y el resto del tiempo, cuando uno envía un comunicado de prensa, cuando uno hace una conferencia de prensa reseñando algo, una propuesta, una fiscalización, eso no lo reseñan. Eso no sale en la edición impresa del Nuevo Día ni de Primera Hora. Con suerte saldrá en la versión digital que sabemos que todavía muchas personas del país no ven porque no tienen acceso a las redes sociales y por lo tanto dependen de ver la edición impresa del periódico al otro día. Edición impresa que en 3 ocasiones distintas dijo que ese Natal tenía una querella en su contra, pero que ni en una sola ocasión, pasados 5 días desde ese evento, ha dicho que esa querella fue desestimada. A esos que nos enfrentamos, aquellos que nos atrevemos a llamar las cosas por su nombre, a hablarle de frente al país y a denunciar a aquellos que mientras usted y la mayoría de las personas que nos pueden estar viendo tienen que hacer sacrificios adicionales en momentos de crisis, ellos no. Lo de ellos está protegido, lo de ellos está seguro. Y por eso, en este espacio y en cualquier otro espacio que se nos brinde, tenga la certeza usted que los continuaremos denunciando. Que aquellos que les roban las esperanzas a generaciones presentes y futuras de vivir en su país, los continuaremos denunciando. Que aquellos que se esconden en juntas de gobiernos de partidos, que aquellos que se esconden en firmas de cabilderos, que aquellos que se esconden en medios de comunicación, le quitaremos la máscara independientemente del color de la máscara detrás del cual se escondan. Y sí, lo hicimos en nuestra conferencia de prensa hace cerca de 2 semanas, cuando le anunciamos al país que estábamos tomando la determinación de desafiliarnos del Partido Popular Democrático y de continuar representando los intereses del pueblo desde la Cámara de Representantes como legislador del pueblo. ¿Y usted sabe qué periódico no encontró en ninguna de sus páginas un espacio para reseñar esa noticia? El Nuevo Día y Primera Hora. Curioso, casualidad, yo creo que el pueblo puertorriqueño es mucho más inteligente que eso. Y decía alguna vez una consigna de promociones del Nuevo Día que alguien tiene que contarlo, pues usted tenga la certeza que este legislador, no importa cuánto lo invisibilicen, no importa cuánto traten de manchar nuestra reputación y nuestro buen nombre, contaremos lo que otros no se atreven a contar. Cuento contigo para que me ayudes a llegar a esas personas que quizás vieron la primera publicación, vieron la segunda, vieron la tercera de la querella en mi contra, pero no vieron la resolución del caso cuando fue desestimado el mismo, y que me ayudes compartiendo este mensaje y que sean más personas las que se enteren, independientemente de que no tengamos acceso ni tengamos control de los medios comerciales como tienen otros que hemos denunciado en el pasado. Cuento contigo para ese esfuerzo. Muchas gracias y muy buenas tardes.